Buenos días, sus señorías. Vamos a ver la tercera y última parte dedicada a los terminales que estabais deseando. Hemos visto cómo hacer un terminal simple, hemos visto cómo hacer una cuadrícula de terminales y hemos visto cómo hacer multiterminal con pestañas. Ahora vamos a hacer un terminal para atarlos a todos, como el anillo de Frodo. La técnica es muy sencilla. Bueno, y al final vamos a tener una pequeña extra, una sorpresa, un extra. La cuadrícula la vamos a meter en este panel que he llamado PNGrid y, las pestañas en este que he llamado PNTabs. Los dos tienen Arrangement Fill y lo que tenemos aquí son los dos formularios que vimos la otra vez. Como cuadrícula el del multiterm y como pestañas pues el formulario de las pestañas que vimos en la segunda entrega. El código es muy bueno y tenemos un panelcillo, un HBox, un panel es en este caso, con arrangement horizontal, al cual le hemos metido 3 botones para cambiar a parrilla, para cambiar a pestañas, y aquí he hecho un menú ficticio porque ahora mismo esto es solo un ejemplo para que lo veáis, y tenéis pues eso, tonterías que se me han ocurrido, preferencias, si queréis ponerle colorines o fuentes distintas o cosas o tal, una ayuda si queréis que vuestros usuarios sean felices, una info diciendo que vuestros programas son maravillosos y salir. Este menú lo hemos asociado a este botón. El código de este botón es que si pulsando hacemos un pop-up al menú que he llamado mmine, sin más. Los botones lo que hacen es, o sea, cuando creamos el fmine, creamos una instancia de grid y otra de tabs y las metemos en sus paneles, cada uno en su panel. Después los botones lo que hacen es ocultar a uno y mostrar a otro según le vayamos pulsando. Y ya está, el menú nos saca el menú, cerramos, cerrar eso es el menú de cerramos y cuando cerramos el evento del cierre hacemos lo que normalmente hacemos siempre, miramos a ver si hemos dejado terminales abiertos y demás, pues el proceso de terminales abiertos, y los matamos y hacemos un quit para borrarlo todo. El resto del menú simplemente saca un mensaje. Muy sencillo. Como lo demás ya lo explicamos la otra vez, solo tenemos que verlo en funcionamiento. Pulsamos ejecutar y tenemos aquí el de la cuadrícula. Si cambiamos tenemos el de las pestañas, en el cual debería funcionar, a ver que haga clic, las miniaturas. Añadimos consolas, cambiamos a las pestañas, cambiamos a las miniaturas y el menú, nos sale el menú maravilloso que hemos hecho y cerrar. Con esto tenemos un terminal muy mono, muy bonito y muy cómodo, creo yo, que podéis usar tal como queréis, añadiéndolo y perfeccionando todo lo que queráis. Y luego, como novedad y regalo añadido, os traigo la clase WindowFrame. ¿Esto en qué consiste? Pues mirad, cuando veis las propiedades, por ejemplo, el monitor del sistema, si os dais cuenta, no tiene una cabecera estándar. Esto no es una ventana estándar de las que Gamba nos ofrece a través de Qt o GTK. Aquí tenemos botones y tenemos barritas con colorines y tenemos separadores, tenemos un menú aquí y luego los 3 famosos botones. Pero esto no es estándar. Hay más programas, no recuerdo si el de las actualizaciones, no recuerdo cuál era, pero hay varios en los cuales se utiliza ese formato. Y ese formato me gusta porque me parece que aquí estamos desperdiciando todo este espacio. Para mostrar 3 botones
iba a decir de mierda, para pulsar 3 botoncillos estamos desperdiciando toda esa parte de pantalla. Y bien, me gustaría poder estos botoncillos sumarlos a lo que es la barra de cabeceras. Como no he encontrado la manera de hacerlo directamente sobre Qt, lo mismo existe, pero con gambas y demás no lo he encontrado, pues me he hecho el siguiente control. Lo vamos a Fmine y aquí lo he puesto en especial por aquello de que quede bonito, el control Window Frame. Frame en el sentido de borde o marco, que en inglés no he encontrado muchos sinónimos. Entonces, bueno, pues este, Window Frame. Lo ubicáis donde queráis del formulario. Yo lo pongo siempre no he probado a meterlo dentro de los paneles y tal, pero no tiene sentido. Esto debe ir justamente debajo del formulario. Como veis, no tiene casi propiedades, aparte de la X y la Y para ver dónde se ubica y el tamaño, que el tamaño es una cuestión que a mí me gustaría que esto funcionase igual que funciona, por ejemplo, un timer. Si ponéis un timer, el tamaño se os viene dado y no se puede cambiar. Si movéis cosas se mueve, pero el tamaño siempre es el mismo. Eso me hubiera gustado hacerlo aquí, pero no he encontrado cómo diablos hacerlo. Así que podéis cambiarlo de tamaño, pero realmente esto no tiene ningún efecto sobre su funcionamiento. Si lo dejáis así pequeñito, funciona igual. La única propiedad nueva es esta, headbar. ¿Qué es esto? Este es el nombre del control que queremos que aparezca en la barra de título, aquí arriba. Si es un contenedor, como este, panel 2, entonces todo su contenido, o sea, se verá en la barra. Si no es un contenedor, si es por ejemplo una imagen porque queréis poner aquí un logo, se verá solo el control que hayáis elegido para que aparezca en la barra. Entonces aquí simplemente le decimos que queremos a panel 2, que es lo que queremos que se vaya a la barra, y la activamos así mismo. Así ahora mismo no pasa nada. Si le damos a ejecutar, tenemos lo normal, igual que antes. Pero si decimos que queremos que el window frame sea visible, le cambiamos la propiedad visible a cierta y ejecutamos, veréis cómo se os establece un marco distinto. Tenemos al mismo nivel que la barra de abrir, cerrar y demás, y el título, los botoncillos que hemos decidido, es decir, todo el contenido del panel 2, y hay una limitación al estado actual que procuraré mejorar en un futuro, y es que solo en esta esquina que aparece resaltada podéis cambiar el tamaño del formulario. Aparte, por supuesto, de maximizar y restaurar, que no tiene, o minimizar y restaurar, no tiene más historia. Y eso es todo, amigos. Espero que os guste. Este control, bueno, falta explicar un poquito. Este control window frame utiliza un frame, o sea, una clase interfaz, que es la que hemos visto ahí. En esta clase heredamos de user control, pero no ponemos el famoso asterisco coma, porque no queremos mostrar todas las propiedades que luego no usamos para nada. Tan solo X y, que son las que nos lo ubican, esto me sobra, son las que nos lo ubican en el, bueno, y la altura y el tamaño. Y el truco está en este formulario. Este formulario es un formulario normal, pero que arrange en fill para que este panel lo rellene del todo, y el border false. Border false elimina la barra de título y los bordes del formulario, y lo hace además que no se pueda cambiar de tamaño, porque al no tener bordes no existe esa posibilidad. Lo que aquí tenemos es un panel con arrangement horizontal y span cierto, para que este pequeñito finito que hay aquí se nos quede pegado a la derecha y ocupe toda la derecha. Tener en cuenta que la derecha va a ser el tamaño del formulario, puesto que va a ser expand. Y después tenemos este, que a su vez en la parte inferior, este tiene arrangement vertical, y en la parte inferior tiene la otra barrita de hacer la esquinita.
Aquí donde pone buttons es donde cuando le metemos la propiedad headbar que hemos visto. Bueno, este panel contendrá el formulario que queramos meter dentro de todo este marco, en este caso fmain, y será la clase de interface la que al meter la propiedad visible meta como content, el add aquí como content del formulario, el formulario que le hemos pasado. Repito, en este caso fmain. Con ello, cuando el content se le mete, hay por aquí una función, a ver si la veo, esta, content write, la propiedad contenido, que nos hace un reparent, es decir, al formulario que le hemos pasado, fmain, lo pone como hijo del panel pncontent. Y le da un tamaño al formulario contenedor, o sea, en mi, del el mismo tamaño que tiene el fmain más 50, que viene a ser el tamaño, como este lo hemos dejado metido dentro del contenedor, es decir, aquí metemos fmain, pues aquí se calcula que son unos 50 píxeles el tamaño del título y de este. Si fuese más, o sea, más pequeño, no pasaría nada, se ajusta todo, puesto que son todo con arrangement de sus películas. Y ya está. No os cuento nada sobre, y a lo mejor os parece muy rápido, no os cuento nada sobre expand, ni arrangement, ni leches, porque eso se supone que ya lo sabéis. Tan solo decir que esto de que la esquinita esta sea la única, me viene porque en los algoritmos que probé no pude en su día conseguir que igual que desde aquí es muy sencillo y queda muy bien cambiar y no cambiar, me quedaba igual de bien desde la barra de la derecha y la barra de abajo. Pero la barra de arriba, la de la izquierda y la esquina implican un cambio de posición dentro de la pantalla. Y ahí no conseguí en ningún momento que el movimiento de agrandar y cerrar, aunque funcionaba, pero no era así fluido y bonito como queda este. Entonces decidí dejarlo así a la antigua. Y bien, es un defecto que imagino que con el tiempo conseguiré soslayar. Ya os lo avisaría en el canal, porque me gustaría hacer un vídeo específico sobre este control, el control window frame, hacer un vídeo específico cuando lo perfeccione un poco más. Y eso es todo. Terminamos la sección de los terminales contándoos como demás que abajo en la descripción os dejaré el enlace a mi canal del GitLab, donde podéis descargar el programa Mute. No os pongo un enlace fijo como en los otros vídeos del terminal, porque el Mute repito, imagino que con el tiempo lo iré cambiando, perfeccionando y demás, y ahí en el GitLab tenéis siempre la última versión. Sin nada más, que seáis felices, programéis bien y comáis perdices, claro.